Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy vamos a tocar un tema que nos interesa a todos y creo que cada vez más. ¿Qué está pasando con el clima, la temperatura, los huracanes, con la meteorología en el planeta? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué consecuencias puede tener sobre nuestra vida? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en el futuro en general para toda la civilización? ¿Le interesa el tema? Pues bien, no se vaya porque tenemos un invitado muy especial. Doy la bienvenida por primera vez en nuestro espacio a alguien que nos tiene acostumbrados a ser muy exacto, muy certero y muy científico en sus pronósticos. Máster en Ciencias, Elier Pila Fariña. Muchísimas gracias. Bienvenido a Pasaje a lo Desconocido. Muchas gracias, Taladri, por esta oportunidad de estar acá. No, gracias a usted por ayudarnos a entender esto. ¿Qué le quiero proponer a usted y a los amigos televidentes? Esta selección que hicimos de distintos materiales, ponerla en pantalla y cuando todos la veamos, regresar aquí al estudio y que usted nos complemente u opine sobre los mismos. Nunca repita. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces con su acertado pronóstico nos vamos hacia nuestros documentales de hoy. El mundo ya entró a El Niño, el fenómeno meteorológico más potente del planeta y el que más puede alterar su clima. La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos confirmó su llegada el 8 de junio, tras meses de que expertos advirtieran de que iniciaría en 2023. Muchos científicos también apuntan a que 2024 podría ser el año más caluroso jamás registrado, debido a la combinación de este fenómeno junto al cambio climático. En 5 minutos explicamos qué es el Niño y su contraparte, la Niña, qué consecuencias tienen en diversas partes del planeta y por qué la llegada del Niño pone en riesgo al mundo de superar los 1,5 grados centígrados sobre la era preindustrial. El Niño, oscilación del Sur o Venus, su nombre científico, es un evento climático natural, es decir, que no es causado por los humanos. Tiene 3 fases diferentes, una caliente, una fría y una neutra. La fase caliente es llamada el Niño, mientras que la fría, la Niña. Para entender este fenómeno, situémonos en el Océano Pacífico Ecuatorial. En un año normal, los llamados vientos alisios empujan las aguas superficiales, es decir, las más calientes de este a oeste. Estas aguas se concentran en el sudeste asiático y allí se forma lo que llamaríamos una gran piscina superficial de aguas cálidas con varios grados más que en el este. Entre tanto, en la costa americana afloran unas aguas más profundas y más frías para compensar el desnivel del agua. Sin embargo, en periodos que van de 2 a 7 años, los vientos alisios comienzan a soplar en dirección contraria. Esto hace que las aguas calientes se desplacen hacia las costas americanas. Y esto es lo que se conoce como el Niño. Su nombre lo otorgaron hace muchos años pescadores peruanos, dado que la fase máxima de este fenómeno suele producirse cercano al nacimiento del Niño Jesús, en diciembre. Es un fenómeno que suele durar máximo unos 12 meses. La Niña es su fase opuesta dentro de un mismo patrón meteorológico. Esta puede durar hasta 3 años y se produce cuando los vientos alisios se intensifican más de lo normal. Las aguas calientes se desplazan hacia el oeste, pero con mucha más intensidad que en una fase neutra, y en el este afloran aguas frías para reemplazarlas. La última Niña que vivió el planeta comenzó en septiembre de 2020 y duró hasta febrero de este año. ¿Qué efectos tiene el fenómeno del Niño? El Niño y la Niña son la fluctuación más poderosa en el sistema climático y afectan el clima de todo el mundo de diversas maneras. Por ejemplo, en Perú y Ecuador, que reciben las aguas cálidas del Niño, se producen lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos debido a que a mayor temperatura el agua de las costas se evapora con más facilidad. Mientras otras partes de Sudamérica enfrentan fuertes sequías e incendios, en Perú los efectos del Niño han provocado deslizamientos incluso de pueblos enteros por la intensidad de las lluvias. Mientras, al otro lado del Océano Pacífico, en Australia, el sudeste asiático y en algunas partes de África se viven profundas sequías. Entre tanto, en Estados Unidos el Niño provoca una temporada de lluvia más fuerte en el sur del país, mientras que hay más calor y sequedad en el norte. Comporta también más probabilidades de huracanes en el Pacífico.
Por contra, la niña suele comportar la situación inversa, con más calor en el sur de Estados Unidos, mientras que en el norte se produce más frío y humedad. En partes de América del Sur se producen más sequías, mientras en algunas partes de África y Australia se produce más humedad. La niña también aumenta la posibilidad de huracanes en el Atlántico Norte. ¿Por qué existen riesgos de superar el límite de 1,5 grados fijado en el Acuerdo de París? La llegada del Niño y el aumento de temperaturas que suele comportar este fenómeno se unen al calentamiento global causado por la emisión humana de gases a la atmósfera. Y esto ya ha causado temperaturas récord en el pasado. 2016, la última vez que ambos fenómenos se combinaron, fue el año más caliente registrado en la historia. Se produjeron fenómenos climáticos extremos como sequías, incendios, pérdida de bosques tropicales, deshielo polar o blanqueamiento de corales. La Organización Meteorológica Mundial dijo en mayo que existe un 66% de probabilidades de que la temperatura media anual del planeta entre 2023 y 2027 supere en más de 1,5 grados centígrados los niveles preindustriales durante al menos un año. La entidad resalta también que normalmente el fenómeno aumenta las temperaturas globales en el año siguiente a su aparición, que en este caso sería 2024. Los pronósticos preocupan, ya que los 1,5 grados centígrados son el límite considerado por el Acuerdo de París como un punto a partir del cual el planeta sentirá efectos catastróficos en el clima. Ante esto, la previsión de riesgos climáticos por parte de los gobiernos será determinante para hacer frente a las altas temperaturas que le esperan al planeta. La Tierra está cada vez más caliente. Los expertos predicen que en los próximos 25 años la temperatura global se elevará 2 grados centígrados por encima de lo normal y nuestro planeta alcanzará un peligroso punto crítico que ocasionará desastres sin precedentes. Desde insoportables olas de calor e incendios forestales incontrolables, hasta inundaciones extremas y tormentas implacables. Desde terremotos catastróficos y erupciones volcánicas devastadoras, hasta enfermedades mortales, hambruna y la furia de los mares crecidos. Los científicos advierten que la humanidad estará en peligro una vez que alcancemos los 2 grados. El número mágico es 2 grados centígrados. Ahí perderemos el control. Así es como luce el futuro. Si no es el infierno, tendrá una temperatura similar. Y cambiará la naturaleza de la existencia humana en este planeta para siempre. Esto es Bozeman, Montana. Dentro de 100 años, en 2117, el planeta que ha sustentado la vida humana por cientos de miles de años está ahora desatando todo su poder para arrasar con ella. Para las 12,000 almas que habitan Bozeman, cada día es una batalla por sobrevivir. Una batalla guiada por el desespero de saber que, de una población estadounidense que una vez alcanzó los 320 millones, ellos son los únicos que quedan. Los expertos concuerdan en que un aumento de 2 grados centígrados sobre el promedio de la era preindustrial representa la mayor amenaza para su existencia que haya enfrentado la humanidad.
Cuando hablamos de un mundo que está en promedio 2 grados centígrados más caliente que antes de que comenzáramos a quemar combustibles fósiles, hablamos de cambios significativos en el clima de la Tierra. En realidad, se trata de un mundo totalmente diferente. Y ya estamos a medio camino. Ahora estamos 1 grado por encima de la era preindustrial y está aumentando una cantidad considerable cada año. 1 grado, que es lo que ha aumentado, está derritiendo el Ártico. Es una de las estructuras físicas más grandes de la Tierra y ya comenzó a desintegrarse. No es una buena señal. Los científicos advierten que ya está afectando las vidas de millones en toda la nación. Sobre todo en los bosques del oeste estadounidense, donde enormes incendios destruyen más y más territorio cada año. El oeste de Estados Unidos ha experimentado un importante incremento en incendios forestales. En las últimas décadas, el área forestal que se quema en un año determinado es casi 9 veces mayor de lo que era hace 3 décadas. Esto representa un aumento gigantesco en el área forestal que perdemos cada año a causa de incendios. A medida que los climas de verano e invierno se hacen más calientes y secos, los incendios forestales se tornan más frecuentes y poderosos que nunca. Si elevas la temperatura y reduces la lluvia, la amenaza de incendios forestales será mayor y, por supuesto, estos se mantendrán por más tiempo. Estas son las 2 cosas que más preocupan a las personas hoy en día. El niño y la niña, los eventos climáticos que alteran el clima del mundo. En el siglo XVII, los pescadores peruanos descubrieron un misterio en aguas costeras. Durante las festividades navideñas, las temperaturas se volvían más cálidas y los bancos de peces desaparecían de la superficie del océano. ¿Qué sucedía realmente? Siglos después, científicos descubrieron la verdad detrás de esta observación. Los fenómenos conocidos como el niño y la niña provocan un cambio de temperaturas en el océano. Aunque son opuestos, ambos pueden desencadenar efectos catastróficos en nuestro planeta. En el año 2022, experimentamos 3 años seguidos con la niña, un suceso sin precedentes en este siglo. Estos fenómenos determinan qué partes de nuestro planeta sufren sequías o inundaciones por ausencia o aumento de precipitaciones. Pero, ¿por qué se les llama niño y niña a estos eventos? ¿Cómo se originan y qué causan? En este video te explicaremos cómo estos fenómenos climáticos afectan nuestro clima global. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El niño y la niña son 2 fenómenos opuestos de un mismo evento climático que se llama Niño Oscilación del Sur. También es conocido como ENOS y se refiere a los cambios en la presión atmosférica. El niño y la niña son 2 manifestaciones o ciclos extremos del ENOS, uno cálido y otro frío. En su fase neutra, es decir, cuando en ENOS no deriva en niño o niña, los vientos soplan de este a oeste en el océano y empujan agua cálida de la superficie hacia una dirección. A estos vientos se les llama alisios y hacen que el agua caliente de la superficie se acumule lejos de Sudamérica, en el lado occidental del Océano Pacífico, entre Asia y la región al oeste de Oceanía. Esta acumulación empuja capas de agua dentro del océano, específicamente la termoclina, la zona donde hay un cambio brusco de temperatura. Vamos a explicarlo de forma más sencilla. Imagina que entras a una piscina profunda. La superficie siempre será más cálida, porque recibe rayos del sol, como el agua que empujan los vientos alisios. Pero a medida que te sumerges, la temperatura cambia. La termoclina es la capa o zona de un cuerpo de agua entre la superficie de agua cálida y el agua fría profunda. Entonces, recordemos, los vientos alisios empujan agua caliente de la superficie del Océano Pacífico, la cual se acumula y empuja la termoclina. Este proceso se llama afloramiento. ¿Pero qué pasa con la termoclina? Después de ser empujada, sube y aflora en la zona este del Pacífico, donde están las costas de Centroamérica y Sudamérica. Por eso el agua se torna más cálida al oeste del Océano Pacífico.
Durante la fase neutral, las temperaturas de la superficie permanecen en su promedio. Sin embargo, este balance se rompe cuando el Enos va hacia sus extremos, la niña o el niño, que causan climas más extremos. El origen de los nombres, el niño y la niña. El nombre de estos fenómenos se originó en Perú. Hacia el siglo XVII, un grupo de pescadores notó que un fenómeno climático solía ocurrir alrededor de la época de Navidad. Frente a las costas de Perú y Ecuador, las aguas se calentaban y afectaban la pesca. Las observaciones de los pescadores serían explicadas siglos después por científicos. Dado que estos fenómenos parecían ocurrir durante la época en que se celebra el nacimiento de Jesús, lo llamaron el Niño. El término la niña se utilizó para describir la fase opuesta del fenómeno, cuando las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical, central y oriental son más frías de lo normal. Ambos fenómenos se caracterizan por cambios de temperaturas en el Océano Pacífico tropical y tienen importantes implicaciones para el clima global. En términos simples, el Niño es la fase cálida del Enos. Cuando se manifiesta, provoca un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Los vientos alisios pueden debilitarse y dejan de empujar agua caliente de la superficie y permanecen en la zona mencionada. Puede ocurrir incluso que soplen en dirección opuesta, lo cual hace que empujen el agua caliente hacia la costa oeste de las Américas. En esta zona, la termoclina se empuja más profundo, lo cual hace que el agua tibia retroceda, y esto, a su vez, hace más difícil que suba agua fría. Esto ocasiona una reducción en la cantidad de nutrientes vitales para el plancton, el organismo que comen los peces. Por esto hay menos peces, que observaron los pescadores peruanos. Para determinar si se está produciendo un evento del Niño, los científicos utilizan mediciones de temperatura del océano y otros indicadores. Se considera que un evento del Niño está ocurriendo cuando la temperatura promedio de la región conocida como Niño 3.4, que abarca el Pacífico Central Ecuatorial, supera en al menos 0.5 grados Celsius la temperatura promedio normal durante varios meses. En su manifestación más extrema, el Niño puede afectar con intensas lluvias la llamada zona intertropical y ecuatorial, principalmente la región costera del Pacífico de Sudamérica. Esto provoca cambios significativos en los patrones climáticos, incluyendo el aumento de las temperaturas en el océano y la modificación de los vientos y las corrientes marinas. Durante el evento El Niño se observan ciertos cambios climáticos en diferentes partes del mundo. En general, las áreas que normalmente son húmedas experimentan sequías, y las áreas que suelen ser secas pueden experimentar fuertes lluvias e inundaciones. Por ejemplo, durante el Niño, el oeste de Sudamérica puede experimentar lluvias intensas, mientras que el sureste de Asia puede enfrentar sequías. Además, los eventos del Niño pueden tener efectos en la temperatura del aire y los patrones de viento en varias regiones del planeta. Este fenómeno también tiene repercusiones a nivel global. El Niño puede influir en los patrones climáticos en América del Norte, Europa y África, causando alteraciones en las temperaturas y precipitaciones. En Centroamérica, el norte de Canadá y Estados Unidos, hay áreas que pueden tornarse más secas y cálidas. En el Pacífico Oriental puede haber un incremento en los huracanes tropicales, mientras que en el Atlántico se observa una disminución de esta actividad. En años Niño se almacena más calor en el océano, y también más calor se libera desde el agua. Por eso suelen ser años más calientes en todo el mundo. El evento suele ocurrir irregularmente en intervalos de 2 a 7 años. Sin embargo, como explica National Geographic, el Niño no es un ciclo regular, ni predecible en el sentido en el que son las mareas oceánicas. El fenómeno El Niño dura alrededor de 12 meses, y luego vuelve a su fase neutral, como explicamos al comienzo de este video. Cuando se vuelve a la fase neutral, los vientos vuelven a soplar de este a oeste. Durante este proceso, se puede volver extremo, y ahí es cuando deriva en la fase fría, la Niña. La Niña. La Niña es la fase opuesta a El Niño. Se caracteriza por el enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico Ecuatorial Central y Oriental. En los años Niña, los vientos alisios se intensifican y empujan las aguas cálidas hacia el oeste del Océano Pacífico, pero frente a la costa oeste de las Américas. ¿Recuerdan la termoclina, la zona donde hay un cambio brusco de temperatura? Pues bien, durante la Niña, la termoclina se vuelve menos profunda, lo cual permite que el agua fría se eleve a la superficie. Esto significa que más agua fría, rica en nutrientes, llega a las costas de las Américas. Para que se declare un año como Niña, se requiere que la temperatura superficial del mar sea al menos 0.5 grados Celsius más fría que el promedio en la región del Pacífico Ecuatorial, Central y Oriental. Para que se pueda hablar de un nuevo evento La Niña,
Estas temperaturas más frías deben mantenerse durante periodos prolongados. Al igual que el Niño, la Niña también tiene importantes implicaciones climáticas en todo el mundo. Las regiones que normalmente son secas pueden experimentar sequías más severas, mientras que las regiones que suelen ser húmedas pueden experimentar lluvias intensas. Por ejemplo, durante la Niña, el suroeste de Estados Unidos puede enfrentar sequías prolongadas, mientras que el norte de Australia puede experimentar fuertes lluvias e inundaciones. ¿Cómo influye el fenómeno El Niño y la Niña según el continente? El fenómeno del Niño tiene un efecto variable y depende de varios factores. Puede beneficiar los cultivos de verano en el hemisferio norte, especialmente en las regiones agrícolas de Estados Unidos y Canadá. Durante este periodo, las lluvias son abundantes y las olas de calor escasas. En Norteamérica, el Niño tiende a traer inviernos más cálidos y secos en el sur de Estados Unidos, lo que puede aumentar el riesgo de sequías e incendios forestales. En el norte de Canadá, se pueden experimentar inviernos más suaves y condiciones de precipitación variables. La Niña, en cambio, puede traer inviernos más fríos y nevados en el noroeste de América del Norte, incluyendo partes de Canadá y Alaska. También puede aumentar las precipitaciones en el sur de Estados Unidos, lo que puede provocar inundaciones. En Sudamérica, el Niño puede provocar un aumento de lluvias en la costa occidental, incluyendo Ecuador, Perú y Chile. Esto puede resultar en inundaciones, deslizamientos de tierra y la interrupción de la pesca marina. Por otro lado, puede haber sequías en el sur de Brasil, Argentina y Paraguay, lo que afecta a la agricultura y la ganadería. La Niña, en cambio, tiene el efecto opuesto en Sudamérica. Puede provocar una disminución de las lluvias en la costa occidental, lo que afecta a la pesca y la disponibilidad de agua. Sin embargo, puede traer lluvias abundantes al sur de Brasil, Argentina y Paraguay, favoreciendo la producción agrícola. En Europa, el impacto del Niño no es tan claro y directo como en otras regiones. En general, se ha observado que puede haber un aumento de precipitaciones en el sur de este continente y una disminución en el norte durante el invierno. Al igual que con el Niño, el impacto de la Niña en Europa tampoco es consistente. Sin embargo, se ha observado que puede haber un aumento de las precipitaciones en el sur de Europa y una disminución en el norte durante el invierno. En África, el Niño puede provocar sequías en el sur del continente, incluyendo países como Sudáfrica y Zimbabue. También puede afectar negativamente la agricultura y la seguridad alimentaria en algunas regiones, como mencionamos hace minutos. La Niña puede traer lluvias por encima de lo normal a las partes orientales de África, incluyendo el Cuerno de África y África Oriental. Esto puede resultar en inundaciones y deslizamientos de tierra, así como en la propagación de enfermedades transmitidas por el agua. En el lado oeste del Océano Pacífico, Indonesia, Malasia, Nueva Guinea, Australia Oriental, donde suelen ocurrir intensas precipitaciones, es más probable que se experimenten condiciones de sequía o lluvias por debajo de lo normal. Durante el Niño, Asia puede experimentar condiciones climáticas más secas y cálidas en ciertas regiones. Esto puede resultar en sequías, disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas en diferentes partes del continente. Algunas áreas pueden enfrentar sequías graves, lo que afecta la disponibilidad de agua para la agricultura, el suministro de agua potable y la generación de energía hidroeléctrica. Además, el Niño puede aumentar el riesgo de incendios forestales, especialmente en áreas propensas a la aridez. En contraste, durante la Niña, Asia puede experimentar un incremento de las precipitaciones en varias regiones. Esto puede llevar a un aumento de las lluvias, tormentas intensas y posibles inundaciones en diferentes partes del continente. Las áreas costeras y las zonas bajas son particularmente vulnerables a las inundaciones durante la Niña. Además, las regiones montañosas pueden recibir mayores niveles de precipitación, lo que puede tener implicaciones para la gestión de recursos hídricos, el riego agrícola y la infraestructura en general. ¿Cuáles han sido los eventos más devastadores del Niño y la Niña? 2022 fue un año niña. La Organización de Naciones Unidas advirtió que la cantidad de personas que enfrentaría inseguridad alimentaria aguda alcanzaría los 222 millones en 53 países o territorios, el nivel más alto registrado, según el último informe de puntos críticos de hambre. Esto resulta de efectos combinados de conflictos, crisis económicas y fenómenos meteorológicos extremos. En África Oriental, los efectos en la producción de cereales fueron particularmente devastadores, y varios países experimentaron múltiples temporadas de malas cosechas que desencadenaron alertas de hambruna en Somalia en la primera mitad del año 2022, dice en un informe la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas en inglés FAO. En un mapa de esta organización,
vemos que los colores naranja y rojo refieren condiciones de vegetación extremas por escasez de agua, mientras que las áreas verdes representan condiciones de vegetación más saludables. Esto refleja los efectos de lluvias por encima de lo normal debido a eventos del Niño. En 2023 ocurrió algo único en este ciclo. Fue el tercer año Niña consecutivo, algo inusual que solo ha ocurrido 2 veces desde el año 1950. Ese año, la Niña generó fenómenos extremos en varias partes del mundo, sobre todo al este de África, donde se intensificó la sequía y se agravó la inseguridad alimentaria de millones de personas. También podemos citar el caso de las inundaciones en Pakistán. Alrededor de 2.000 personas murieron y 33 millones se vieron afectadas por algún motivo relacionado. Los daños materiales se calcularon en 30.000 millones de dólares, equivalente al 9% del Producto Interno Bruto del país. Existen otros eventos menos recientes. El Niño de 1982 a 1983 se considera uno de los fenómenos meteorológicos más fuertes, el cual afectó diversas partes del mundo. Se produjeron sequías severas en el oeste de Estados Unidos, inundaciones en Perú y Ecuador, y sequías en Australia. Entre 1997 y 98, el Niño fue uno de los eventos con mayor impacto de la historia reciente. Provocó intensas lluvias en América del Sur, inundaciones en el norte de California y sequías en el sureste asiático. Alrededor de 2.000 personas murieron y hubo daños estimados por 33.000 millones. También causó una disminución significativa de la pesca en el Océano Pacífico. En cuanto a la Niña, entre 1988 y 89, este evento tuvo un impacto significativo en Norteamérica, especialmente en la región de cuencas endorreicas contiguas, llamada la Gran Cuenca. Se produjeron sequías prolongadas que llevaron a la disminución del agua disponible para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica. Entre 2010 y 2011, la Niña causó inundaciones masivas en Australia, especialmente en el estado de Queensland. Las inundaciones afectaron áreas extensas, causaron la pérdida de vidas humanas y daños materiales sustanciales. Tanto el Niño como la Niña tienen un impacto significativo en la agricultura, la pesca, los patrones de lluvia, las temperaturas y los eventos climáticos extremos en diferentes partes del mundo. Su frecuencia e intensidad pueden ser influenciadas por el cambio climático. El estudio y la comprensión del Niño son importantes para prever y mitigar sus efectos en las regiones afectadas. Los científicos monitorean de cerca estos fenómenos y utilizan modelos climáticos para predecir sus efectos, lo que ayuda a los gobiernos, agricultores y comunidades a prepararse y adaptarse a los cambios climáticos asociados. Pero aún no está claro cómo el cambio climático afecta el fenómeno Enos. Lo que sí se sabe es que, desde 1950, el Niño y la Niña se han intensificado, lo cual ha cambiado significativamente las temperaturas en la superficie del mar. No hay consenso sobre si habrá cambios drásticos en la superficie del mar relacionados con el Enos. Especialistas advierten que afectará en la variación de precipitaciones en el centro-oeste del Pacífico tropical. Lo que sí podemos esperar es que cuando sea un año Niño, habrá más lluvias en esta región. En cambio, cuando sea un año Niña, habrá más sequías de lo normal. También podemos esperar que ambos fenómenos causen estragos en el trópico, donde vive más de 1/3 de la población mundial. La FAO advirtió que el fenómeno El Niño en 2023 y 2024 podría afectar gravemente la seguridad alimentaria de países como Burkina Faso, Chad, Níger, Madagascar, Malawi, Zimbabue, Filipinas, Pakistán y los países de América Central. En las Américas, la FAO ha incluido una lista de países en riesgo por los efectos del Niño, tanto por sequía como por inundaciones. El fenómeno El Niño y la Niña son dos patrones climáticos extremadamente poderosos que desempeñan un papel crucial en la configuración del clima en el mundo. Ambos fenómenos tienen consecuencias significativas en la agricultura, la pesca, los ecosistemas marinos, la disponibilidad de agua y el clima en general. Por eso es importante comprender estos fenómenos y monitorear su evolución para adaptarse y tomar medidas preventivas frente a los posibles impactos. La cooperación internacional para recopilar datos, la investigación y la planificación es esencial para enfrentar los próximos desafíos de años niño o niña. Acabamos de ver esto, cuando uno ve esto, yo fíjese que iba a decir algo y me quedé así cortado porque uno a veces se asusta, se atormenta, hay quien se deprime, ¿qué va a pasar? Inundaciones, sube el nivel del mar, el niño, la niña, se derriten los polos, incendios forestales enormes, la temperatura, realmente uno ve eso y se queda
cuando menos preocupado. ¿Usted no? Sí, porque realmente estamos ya viviendo los efectos de ese cambio climático, pero como en cierta medida aparece en uno de estos materiales, en gran medida es por el efecto de los humanos, de la industria, es decir, del nivel de contaminación que hemos puesto en la atmósfera. Y es quizás por eso que tenemos todavía la oportunidad de hacer algo, al menos para disminuir un poco los efectos de este cambio climático, que ya de hecho está ocurriendo, porque comentábamos que este año 2023, que apenas cerró, pues tuvo un periodo que fue uno de los más cálidos desde que se tiene el registro. Ahora, déjeme hacer una pregunta ahí. ¿Lo que acabamos de ver se ajusta a los datos, los análisis científicos o es sensacionalista? Bueno, ahí teníamos dos materiales que hablan del fenómeno del Niño. Un fenómeno que, curiosamente, es quizás el único término del español que se arrastra a nivel mundial. Es decir, como lo explicaban los documentales, nació esta terminología del Niño de una observación empírica que hacían los pescadores de Perú, que lo vinculaban con la llegada del Niño Jesús, con la Navidad, que es el momento que era de mayor intensidad. Y este nombre del Niño, incluso en el mundo anglosajón, en el inglés y en otros idiomas, pues se arrastra. Podemos decirlo de alguna manera, no le han buscado una traducción, no lo traducen a los idiomas, sino que ya se va con ese nombre en español. Es una curiosidad, aunque la letra ñ no exista. No existe. No existe y la arrastran el nombre, incluso lo escriben con N, pero a la hora de pronunciarlo, lo pronuncian al menos con su acento muy parecido al español. Eso es, vamos a decir, que un fenómeno que, como dicen bien los documentales, cíclico, que ocurre en el Pacífico, pero que afecta evidentemente a todo el mundo. Y en meteorología eso se denomina un evento de teleconexión. Como su nombre lo indica, es un evento climático que ocurre en una zona determinada, pero que tiene una conexión a la distancia. Esto lo dice el prefijo tele precisamente, a la distancia en el mundo. Primero, en la zona del Pacífico, que es donde ocurre principalmente, dan estas situaciones de lluvias muy intensas en las costas de Perú, que además son zonas que normalmente son áridas, donde una lluvia determinada pues provoca incluso mayor afectación. Y aquí en Cuba, ya hace unos años, pues también los cubanos poco a poco nos vamos acostumbrando a oír esta terminología de si hay niño, o sea, si está en fase cálida o en fase fría este evento, porque tiene su influencia en la temporada ciclónica o temporada de huracanes, como le llaman en estos materiales. Pero podemos decir que es una condición necesaria para que la temporada sea ligeramente o menos activa cuando tenemos el evento del Niño allá en el Pacífico, bien alejado de nosotros, miles de kilómetros, pero influye en que generalmente las temporadas de huracanes sean menos activas porque los vientos en los niveles altos de la atmósfera disminuyen un poco. Pero ¿qué pasó en este 2023? Tuvimos niños, como decía uno de los documentales, tuvimos una fase cálida y sin embargo tuvimos una temporada ciclónica bastante activa, al menos por suerte no para Cuba, pero sí una de las 5 más activas en el Pacífico. ¿Qué ocurrió? Que fueron en su mayoría sistemas meteorológicos poco intensos. Muchas fueron tormentas tropicales, hubo huracanes intensos, pero fueron muy pocos. Esto nos da una idea de que aunque es un fenómeno que afecta, pero hay por detrás otras condiciones que lo pueden, vamos a decir, que contrarrestar. Y en este caso fue precisamente las temperaturas elevadas. El nivel del mar, las temperaturas superficiales del mar este año en el Atlántico estuvieron con anomalías positivas, es decir, muy por encima de lo que están en ese momento del año, y esto es una, vamos a decir, una componente energética muy alta que favoreció que, aunque las condiciones, vamos a decir, no fueran del todo favorables, pero en una balanza llegaron a ser un poco se inclinaron un poco más hacia una temporada más activa. Es un fenómeno que, como se dice, afecta prácticamente a gran parte del mundo, pero es un fenómeno cíclico que ha ocurrido, como se dice, hace muchos años. No tiene nada que ver con la influencia, vamos a decir, del hombre, de la actividad humana, su severidad, pero sí se puede combinar efectivamente con esta situación de cambio climático que tenemos ahora, porque si se combina un periodo seco o en una zona determinada con este régimen de temperaturas elevadas, podemos ver, como se mencionaba, incendios, condiciones de sequía, que bueno, también desencadenan en otras situaciones de índole económica y social, es decir, hambrunas o, vamos a decir, déficit de alimentos, y que bueno, también tienen otras implicaciones, pero realmente es un fenómeno completamente natural, cíclico, y que bueno, a hoy, o sea, en el momento que estamos ahora, comenzando el mes de febrero, la tendencia, al menos en este 2024, va a ser a ir primero a condiciones neutrales, es decir, como nos mostraba uno de los materiales, a lo que ocurre normalmente, y probablemente hacia el final de año a una fase fría nuevamente, es decir, a una niña.
esto hay que ver porque bueno, son pronósticos climáticos que van más allá de unos cuantos meses. A ver si le entendí. Quiere decir que este año no va a ser tan malo. No debe ser tan malo. Este año, al menos en lo que más nos interesa a los cubanos, que es la temporada ciclónica, probablemente pudiéramos estar entre condiciones neutrales y una fase fría o una niña. Esto, para la cantidad de ciclones, es favorable. Es decir, en años de niña hay mayor cantidad de ciclones tropicales. Pero también ahí tenemos que señalar que en la naturaleza todo no es o blanco o negro. Tenemos que ver que si nosotros tenemos, por ejemplo, las últimos eventos de sequía extrema que tuvimos en Cuba, por ejemplo, el año 2001, fue durante un evento ENO, es decir, durante la fase cálida del Niño. Si tenemos poca situación de ciclones, que también se combinen en nuestro periodo lluvioso, en nuestro verano, con poca lluvia, pero también tenemos condiciones negativas por el otro lado, porque tenemos un déficit de lluvia muy grande, y a pesar de que bueno, estamos en una zona tropical, Cuba depende mucho de este régimen de precipitaciones. Por tanto, podemos decir que las condiciones no podemos, vamos a decir que agruparlas en que son más o menos favorables, más o menos beneficiosas, pero no son del todo ni completamente muy buenas, ni tampoco todas las consecuencias pueden ser negativas. Escuchándolo usted con lo que acaba de decir, a mí se me ocurre algo. Puede ser que se estén produciendo cambios que obliguen incluso a cambiar la forma en que ustedes pronostican o hacen sus análisis, no a plazo inmediato, sino a mediano y largo plazo. Bueno, aquí hay le digo porque usted mencionó que cuando debía haber llovido hubo una sequía y que no se puede uno guiar por esto porque pasó lo otro. Varias veces lo mencionó. Entonces, por eso le digo, puede ser que se estén produciendo cambios que incluso obliguen a cómo pronosticamos, cómo vemos, no de si va a llover mañana o no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a mediano plazo, a largo plazo. Sí, a ver, aquí estamos hablando de clima, no estamos hablando de tiempo. Esos son dos términos que a veces se confunden mucho, sobre todo clima lo se sustituye por tiempo y no son para nada equivalentes. Estamos hablando de eventos climáticos, es decir, de condiciones medias a un plazo bastante largo. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando del aumento de la temperatura a un plazo largo, una temperatura promedio. Eso no quiere decir que dentro de ese periodo, aunque la tendencia a la temperatura sea aumentar, no vaya a haber días muy fríos, no vaya a haber temporadas invernales frías. Pero esta tendencia al aumento pues sí provoca un desequilibrio en los sistemas, puede dar lugar, y a lo mejor no lo vemos tanto en nuestra zona tropical, pero sí en otras latitudes, a fenómenos que se dan un poco fuera de temporada, es decir, antes de lo previsto o un poco después, y esto es uno de los efectos que pudiera tener este cambio climático. Pero aquí quería caer en el documental que hablaba precisamente pudiéramos llamarlo el más catastrófico, donde parece que el planeta Tierra quisiera aniquilar a todos los seres humanos, porque incluso le dan una personalidad destructiva, le dan vida propia al planeta. Realmente las condiciones, si seguimos en este paso hacia el cambio climático y no hay una voluntad desde el punto de vista político, porque la política es la que puede llevar a que los países se pongan de acuerdo. De hecho, este año el secretario general el año pasado, mejor dicho, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que no estamos en un periodo de calentamiento global, estamos en un periodo de ebullición, porque se estaban registrando, fue el mes de julio más cálido en varios años, y que a partir de esta voluntad que se pueden lograr las medidas para mitigar estas condiciones, es decir, detenerlo y que no llegue a un punto de no retorno. Eso sí, si no tenemos esta voluntad, la humanidad está en peligro, porque van a haber cambios muy grandes en el clima que van a llevar a condiciones que podemos decir que son adversas, pero ya llevarlo al extremo de que el planeta está tratando de aniquilarnos, que va a haber erupciones volcánicas, estamos hablando ya de eventos geológicos, que no son precisamente, que no tienen que ver con las condiciones meteorológicas. Sí, variaciones en el régimen de precipitaciones, de un desplazamiento solamente de unos meses, de unos días de las precipitaciones o también de las temperaturas, tiene implicaciones en vamos a decir, la fecha de las cosechas de los distintos alimentos, porque hoy en día con toda la tecnología que tenemos que seguir sembrando al aire libre, tenemos que seguir haciendo muchas actividades al aire libre, y así vamos a tener que seguir incluso aunque el día de mañana tengamos más tecnología en nuestras manos.
O sea, que usted cree que sí, que están cambiando las formas de ver las cosas a mediano plazo. No, y a largo plazo también. Y a largo plazo más todavía, diría, ¿no? A largo plazo porque vamos a decir, este corrimiento que puede haber de algunas variables meteorológicas, su paso anual, por decirlo de alguna manera, es decir, lo que nosotros podemos hablar, vamos a llevarlo a algo más sencillo, las estaciones del año. Estamos viendo que muchas veces los frutales comienzan a florecer antes de lo que estamos acostumbrados a ver, incluso ya empiezan los frutos a crecer y a madurar porque la temperatura en general está siendo más elevada y muchas veces la naturaleza sigue este ciclo de la temperatura y este corrimiento en las estaciones, en las variables meteorológicas también va a tener sus implicaciones en que a lo mejor llegamos a tener fenómenos fuera de temporada en lo que a lo mejor no estamos acostumbrados. A lo mejor no es algo que podemos vivir los cubanos, pero sí en otros lugares que llevan a que aparezcan en un momento del año en que las personas están menos preparadas. No es lo mismo, por ejemplo, cuando aquí ya comienza la temporada ciclónica, ya hay mucha mayor atención, aumenta la cobertura de los distintos centros científicos, porque no solamente la cobertura noticiosa, sino también la mayor cantidad de información científica de base para estos pronósticos, y que ocurran estos eventos fuera de este marco, pues sí resulta, vamos a decir que algo bastante peligroso. Tengo que hacerle esta pregunta porque existen, tanto en la vida política como social, como en las redes, tienen millones de seguidores o millones de gente que los leen. Hay enemigos de que se hable de cambio climático. Hay gente que dice que eso es falso, que en el planeta Tierra siempre han existido cambios climáticos, un periodo de glaciación, otro después, antes incluso que existiera el hombre, y que eso no es producto de la actividad del hombre. ¿Qué usted le diría a los enemigos de que se afirme que hay un cambio climático peligroso para la existencia de la humanidad? A ver, ellos toman como base una situación que es cierta. Puede haber procesos normales, físicos, geológicos, naturales completamente, que provoquen un cambio climático. Lo que, por ejemplo, mencionaba, hay algunos estudios que han vinculado la marcha de las manchas solares, es decir, que lleve menos radiación solar, erupciones volcánicas que han desencadenado o han expulsado a la atmósfera una cantidad de gases determinados que ha provocado un cambio, una variación en las condiciones del clima. Y bueno, el ejemplo clásico, o quizás el más grande, podemos poner la caída del meteorito que se le atribuye, vamos a decir que la extinción de los dinosaurios. Eso fue un cambio completo del clima y de todo en la Tierra, y fue por un evento completamente natural. Es decir, existen variaciones en el clima que no tienen nada que ver con el hombre, variaciones que han existido en el pasado. Pero aquí es interesante también resaltar de que todas las comparaciones y estos valores que se mencionaban en los materiales se comparan con la era preindustrial, es decir, el momento en que se considera que el hombre comenzó a emitir una cantidad determinada de gases, es decir, cuando comenzó a ser evidente en el sistema Tierra-atmósfera el efecto del hombre. Por eso es que se toma esta fecha. Y puede ocurrir que estemos en un proceso determinado natural de incremento, por ejemplo, de la temperatura de la Tierra, que se enmascare o que vamos a decir, se una a este proceso de cambio climático. Pero sí, evidentemente, estamos viviendo los efectos del hombre en la Tierra. Y si no tenemos en cuenta esta idea de que nosotros somos los que estamos provocando esta situación, somos los que podemos hacer al tomar alguna acción para detenerla o incluso para tratar de revertirla hasta cierto punto, lo que se puede hacer hasta el momento, vamos a ir en un camino que va a ser muy adverso para nosotros. ¿Qué pasa? Si esto se vincula también a un proceso natural de cambio climático que no tiene que ver con el hombre, pues puede ser incluso acentuarlo mucho más o puede, vamos a decir que ligeramente mitigarlo. Pero sí, hay procesos climáticos naturales, cambio climático natural, pero el que estamos hablando ya sería un proceso que no es reversible. Estos procesos de cambio climático pues han ocurrido, pero como son un proceso natural, se llega a una condición de equilibrio y regresan, vamos a decir que a su estado normal. Una glaciación, temperatura fría, pero luego el clima vuelve a un nivel normal. Este que estamos, vamos a decir que llevando o provocando la actividad humana, va en una condición en ascenso y que no va a alcanzar una posición de equilibrio porque no va a haber
un tope si nosotros no nos ponemos. O sea, si el ser humano no pone ese tope, si la voluntad del planeta, porque lamentablemente la atmósfera no tiene fronteras, usted puede tener en su país, usted puede ser una persona muy ecologista, muy consciente, pero si los demás, si los que están alrededor no toman estas medidas, pues no estamos haciendo nada. Hay otro tema que no se mencionó, creo, mucho en los, o no se mencionó, no recuerdo ahora bien, en los documentales que pusimos, que es el aumento del nivel del mar. Y cada vez hay más imágenes de que se derriten icebergs gigantes en los polos, que si sube el nivel del mar, que si se mezcla la corriente del Golfo con otras aguas, de esto se habla. Incluso hay esquemas de cómo desaparecerían zonas enteras. Y estos esquemas cada vez hay más y se repiten. ¿Qué usted cree? ¿Eso puede pasar o ahí hay un poco de ficción? No, realmente es una de las consecuencias que podemos vivir directamente nosotros los cubanos del cambio climático. Cuba, como isla, incluso con zonas muy bajas, como archipiélago, tiene pues zonas muy bajas que serían muy susceptibles a este aumento de la temperatura del mar. El aumento de la temperatura del mar daría a su vez un aumento en el nivel del mar, que es lo que pudiéramos decir que va a ser lo más significativo, porque esta zona, o sea, estos hielos que están en los polos, están formados por agua dulce. Aunque le parezca, o sea, al congelarse, no es agua salada, es agua dulce aunque estén flotando en el océano. ¿Qué lleva el derretimiento por el aumento de la temperatura del mar y de la atmósfera? Pues que este hielo afgane, o sea, como ocurre cuando usted toma un vaso congelado y lo pone a derretir, el hielo aumenta, al derretirse aumenta su volumen y provocaría el aumento de la temperatura del mar. Es decir, a las personas no le parece muy lógico porque dicen, bueno, si es la misma cantidad de agua congelada o líquida la que tengo en un recipiente, pero ¿qué ocurre? Que aumenta este nivel y también tiene esas consecuencias que se mencionan en el caso de las corrientes marinas. Las corrientes marinas también forman parte de este transporte de energía que hay, o energía vamos a decir en forma de calor, entre las distintas latitudes. Un ejemplo que es la que tenemos más cerca de nosotros es la corriente del Golfo, que traslada agua cálida del Mar Caribe, el Golfo de México, hacia otras latitudes, y este derretimiento, este aumento de la temperatura provocado por el aumento de la temperatura en las zonas polares, produciría que este hielo se derrita en esa área, disminuya la salinidad, porque estamos hablando de agua salada que tiene un contenido de sales determinado. Al disminuir la salinidad también influye en la densidad y pudiera provocar alteraciones en estas corrientes. Esto traería también consecuencias en cuanto al clima, además de este aumento de la temperatura y del nivel del mar, que le digo, es uno de los fenómenos que pudiera para 2050 o 2100 tener mayores consecuencias en Cuba, además de los efectos que pudiéramos tener en el clima, ya que Cuba incluso tiene zonas extremadamente bajas que están prácticamente a nivel del mar y que un aumento de unos pocos centímetros pudiera incurrir o producir que se pierdan zonas que hoy en día quedaran inundadas, zonas que hoy en día pertenecen a asentamientos poblacionales, etc. Bueno, no solo en Cuba, en zonas muy importantes del planeta y muy conocidas también desaparecerían según estos esquemas que hemos visto. Entonces, y esto que hay una famosa película, creo que es El Día Después se llama, ¿no? El Día Después del Mañana. Algo así. Sí. Que es eso, ¿no? Que la corriente del Golfo con la otra y provoca que bajen mucho las temperaturas en la parte norte, ¿no? Algo así, una cosa catastrófica. ¿Eso puede pasar o es guionista con un poquito de información e imaginación? Realmente tiene una base científica determinada, o sea, lo que puede ocurrir con este proceso de cambio climático, pero más allá ya los fenómenos estos meteorológicos extremos raros, si mal no recuerdo, prácticamente como un huracán de invierno que iba congelando todo a su paso, ya es un poco más de ciencia ficción. Es decir, toman muchas de estas películas, incluso también algunos materiales con bastante buena factura. Lo que hacen es tomar eventos que científicamente son ciertos y vamos a decir que ir un poco más allá de sus consecuencias utilizando algo de ciencia ficción, en algunos casos para llamar la atención, que no está mal, de qué pudiera ocurrir. O sea, la ciencia ficción en otros momentos nos ha ayudado un poco a imaginar qué pudiéramos estar viviendo hoy, pero a su vez también
como hoy en día, buscan ganar seguidores, buscan ganar que sean compartidos, buscan ganar más popularidad. Y bueno, como me decía, las buenas noticias no son normalmente lo que más vende, sino son las malas noticias y vamos a decir, estas situaciones complejas y extremadamente peligrosas. Hay un último tema, muy breve, no se me comprometa porque a lo mejor esto va para una continuación de este programa. Aquí se mencionó que los humanos, al parecer es inevitable, van a vivir y colonizar, no sé si en el buen o mal sentido, otros planetas. Van a vivir en Marte o en la Luna o en exoplanetas fuera del sistema solar, todavía dentro de la misma galaxia. Y lo curioso es que por primera vez aquí yo he visto el tema, porque generalmente se habla de que si hay agua, si no hay agua, la energía, cómo va a ser. Pero aquí vi el tema de cómo es el clima, cómo funciona el clima en esos planetas, eso mismo de las corrientes, de la temperatura, etc. ¿Le interesa ese tema? ¿Cree que ese tema dé para decir cómo sería el clima en otros planetas? En un debate, o un intercambio, traemos al astrónomo mayor aquí, que a usted le gustaría eso. Bueno, podemos ahondar un poco sobre ese tema, aunque bueno, aquí lo que más buscan es la idea de que están viendo que la situación en la Tierra va a ser bastante desfavorable, como que están pensando en una segunda opción. Mire, los planes para vivir en la Luna están hechos, en Marte también. Hay agua en la Luna, hay agua, dice que escondida en Marte. En Marte hubo canales, parece que hubo ríos u océanos. En una de las lunas de Neptuno, creo, de Saturno, creo, también hay un océano gigante que se supone que hay incluso vida no inteligente allí. Pero ya están viendo exoplanetas y evidentemente la humanidad va a ir allí. No lo vamos a ver usted y yo, pero sí va a ir. Y entonces aquí se mencionó, por eso le digo, porque por primera vez escucho yo el tema de cómo va a ser el clima en esos lugares. La interacción del clima, los fenómenos tipo el niño y la niña en esos nuevos lugares donde van a vivir los humanos. Así que si le interesa, ya lo estoy invitando para que nos acompañe. Siempre traeremos al astrónomo mayor aquí, no se preocupe, estará aquí con nosotros también. ¿Qué invitado? Como también lo estoy invitando a que rápido me acompañe en momentos de las interacciones. Interacciones, cómo usted puede interactuar con nuestro programa. Tenemos 3 vías fundamentales. La primera, nuestro canal de YouTube. Ahí lo están viendo. Este programa se coloca en el canal y ahí usted lo puede volver a ver, recomendárselo a alguien, reenviárselo si no vive en Cuba, también verlo. Tenemos muchos televidentes que no viven y ven en Cuba y ven el programa por esta vía. También ahí hay debate. Paso a la segunda, la página de Facebook. Página de Facebook de Pasaje a lo Desconocido, la nuestra, la de nuestro programa. Hay otras páginas y otros grupos de televidentes, de amigos, bienvenidos, aplausos, pero esta es la que nosotros usamos para trabajar. Ahí usted, desde ahora hasta el próximo sábado, puede ir poniendo sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones sobre este programa. ¿Por qué? Y vamos a la tercera. El sábado a las 12:15 del mediodía en Radio Rebelde vamos a estar nuevamente este servidor y nuestro invitado, el doctor, el máster en ciencia, Elier Pila Fariña. Yo siempre me confundo con eso, no se me preocupe. Lo espero el sábado, va a estar ahí con nosotros. Va a estar con nosotros Elier Pila, como cariñosamente lo conocemos. El hombre que vemos en las pantallas y con esa precisión. ¿Tiene un averaje alto usted en pronóstico? No, realmente es un trabajo de equipo. De equipo, eso es verdad que hay mucha gente trabajando en eso y se compilan muchos datos. Pero bueno, lo espero. Sábado, y ustedes también, sábado, 12:15 del mediodía en Radio Rebelde. Va a estar con nosotros Elier Pila Fariña. Y usted desde ahora hasta el sábado ponga sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas en nuestra página de Facebook y gentilmente él la responderá. Sábado, 12:15 del mediodía, repito, en Radio Rebelde. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Espero que esta no sea la primera ni la última, sino que haya muchos más encuentros para bien de todos. Muchísimas gracias por haber aceptado y haber estado aquí con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Taladrí, y el colectivo de Pasados a los Desconocidos por esta oportunidad. Gracias a usted. Lo espero el sábado, que no hemos terminado. El sábado seguimos. Ya usted verá cómo la gente pone preguntas, opiniones, comentarios. Lo espero el sábado. Y ustedes, amigos, como cada semana, solo me resta invitarlos a que este sea solo un inicio para que usted lea, escuche, vea, busque, analice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.